Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Feria Virtual de Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional 2021. Mi nombre es Karen Estrada y voy a presentarles la serie Cálculo de Stuart, publicada por Cengage. Antes de presentarles la obra, quisiera hablarles un poco acerca de Cengage. Somos una compañía líder en el desarrollo de contenidos y de tecnologías educativas para educación básica y superior, así como para el mercado profesional y las bibliotecas. Nuestro compromiso es ayudar a aprender y por eso ofrecemos soluciones para la enseñanza-aprendizaje, cuyo principal objetivo es motivar la participación de los estudiantes y transformar su experiencia dentro y fuera del aula. Actualmente, Cengage tiene presencia global en 165 países, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Singapur. En Latinoamérica, Cengage tiene presencia en México, Centroamérica, Caribe, Cono Sur, Pacto Andino y Brasil. Nuestra historia inicia con nuestra fundación en 1903. Como todas las compañías, hemos pasado por varias transformaciones, entre las que destaca nuestra conformación como International Thomson Publishing en 1979, que más adelante fue reconocida simplemente como Thomson. En 2006, nuestro nombre cambió a Cengage, que es como se conoce actualmente. A lo largo de nuestra trayectoria hemos publicado una gran cantidad de títulos. En el área de ciencias destacan SIL de ecuaciones diferenciales, cuya portada pueden ver del lado izquierdo de su pantalla, Serway de física para ciencias e ingeniería, que pueden ver la cubierta en la parte central de su pantalla, y Larson de cálculo, cuya portada aparece del lado derecho de la pantalla. La serie Cálculo de Stuart se compone por 3 títulos: Cálculo, Cálculo de una variable y Cálculo de varias variables. Estas 3 obras están dirigidas a estudiantes que cursan las siguientes materias: Cálculo diferencial, Cálculo integral, Cálculo de una variable, Cálculo de varias variables y Cálculo vectorial. La característica principal de estas obras es que enfatizan la comprensión de conceptos y el desarrollo de habilidades técnicas de la materia. Al ser una serie, los 3 títulos están relacionados. El primero es Cálculo, que consta de 16 capítulos. En el primer capítulo se estudian funciones y modelos. Luego se abordan límites y derivadas, así como las reglas de derivación y las aplicaciones de la derivada. En el capítulo 5 se estudian integrales para enseguida abordar las aplicaciones de la integral, las técnicas de integración y aplicaciones adicionales de la integración. En el capítulo 9 se presentan ecuaciones diferenciales, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares se estudiarán en el capítulo 10. Después se aprenden sucesiones, series y series de potencias en el 11, para después estudiar vectores, geometría del espacio, funciones vectoriales, derivadas parciales, integrales múltiples y por último, cálculo vectorial. Nuestro segundo título, que es Cálculo de una variable, contiene los primeros 11 capítulos que revisamos en la diapositiva anterior, es decir, que inicia con el estudio de funciones y modelos y termina con sucesiones, series y series de potencias. El segundo título, que es Cálculo de varias variables, presenta los capítulos 10 a 16, es decir, que inicia con el tema de ecuaciones paramétricas y coordenadas polares y cierra con cálculo vectorial. Con estas 3 presentaciones podrás elegir el título que mejor se adapte a las materias que cursas. Ahora hablemos un poco acerca de los autores de estos 3 títulos. El principal es el reconocido James Stewart, quien ya falleció. Él fue profesor de matemáticas en la Universidad McMaster y en la Universidad de Toronto. Realizó estudios de posgrado en Stanford y en la Universidad de Toronto, y además fue investigador en la Universidad de Londres. En su actividad de investigación se enfocó en el análisis armónico y en las conexiones entre las matemáticas y la música, el cual justamente es el tema central de las portadas de nuestras obras. Él fue mentor de Daniel Clegg y Salim Watson,
a quienes escogió como coautores de su nueva edición y les confió la tarea de continuar su legado, pues conocen de primera mano su enfoque y metodología, como veremos enseguida. Daniel Clegg es profesor de matemáticas en el Palomar College. Él cursó la licenciatura en la California State University Fullerton y realizó estudios en la UCLA, donde actualmente labora como profesor. El maestro Clegg fue coautor de Stuart en la obra Brief Applied Calculus, por lo que tiene experiencia en la autoría de los libros de Stuart. Con respecto a su experiencia al trabajar con el maestro James Stewart, el maestro Clegg comenta lo siguiente. Durante casi 2 décadas trabajé muy de cerca con el profesor Stewart en varios aspectos de sus libros de texto. Él fue mi mentor y me inspiró a escribir y a enseñar matemáticas. Un mismo párrafo se revisaba y depuraba al derecho y al revés hasta sentir que lo perfeccionamos y que se acoplaba mejor al libro. Escribir junto a Jim fue una experiencia muy gratificante. Por su parte, Salim Watson es profesor emérito de matemáticas en la California State University, Long Beach. Cursó la licenciatura en la Andrews University en Michigan y realizó estudios de posgrado en la Dalhousie University y en la McMaster University, donde precisamente fue alumno del profesor Stewart. Obtuvo una beca de investigación en la Universidad de Varsovia. Él también ha participado como coautor de Stewart en 3 obras: Precalculus, Mathematics for Calculus, College Algebra, Trigonometry, Algebra and Trigonometry y College Algebra, Concepts and Contexts. De modo que el maestro Watson también trabajó como coautor de varias obras del maestro Stewart y bueno, pues al ser su alumno, conoce su metodología y su enfoque, además como el uso que le daba a sus obras en el aula. Con respecto al trabajo de Stewart en sus libros de texto, el maestro Watson nos comenta lo siguiente. El profesor Stewart quería que sus estudiantes leyeran y comprendieran sus libros de cálculo. Él siempre pensó en los alumnos al escribir cada enunciado, ejemplo o ejercicio. La serie Cálculo de Stewart tiene varias características que lo han posicionado en el mercado a lo largo de los años. La manera más importante de fomentar la comprensión conceptual es mediante la resolución de problemas. Y justamente por ello, esta serie presenta diversos tipos de ejercicios conceptuales. Algunos abordan los conceptos básicos del cálculo, otros ayudan a comprender los conceptos por medio de gráficas o tablas, como el ejercicio que se muestra en pantalla, mientras que algunos otros utilizan descripciones verbales como un método para medir la comprensión de conceptos. Además, todas las secciones de repaso de cada capítulo inician con las subsecciones verificación de conceptos y preguntas de verdadero o falso. En estas secciones se continúa reforzando la comprensión conceptual. Otra característica de la serie es que incluye conjuntos de ejercicios graduados que inician desde los básicos conceptuales, van avanzando de manera paulatina hasta pasar por otros que contribuyen al desarrollo de habilidades y luego continúa por otros que tienen ejercicios con apoyos gráficos hasta llegar a ejercicios más desafiantes que amplían conceptos o bien que se relacionan con aplicaciones o demostraciones. Es importante mencionar aquí que los ejercicios que se presentan se basan en datos reales. Por ejemplo, la figura que aparece en pantalla representa la actividad sísmica durante el terremoto de Northridge que sacudió Los Ángeles en 1994. Para motivar a los estudiantes, se presentan varios proyectos amplios que fomentan el trabajo en equipo y que otorgan una sensación de logro al concluirlos. Estos proyectos son de 3 tipos. El primero son los proyectos de aplicaciones que incluyen, pues como su nombre lo indica, aplicaciones que estimulan la imaginación. El segundo proyecto son los de descubrimiento. Justamente estamos mostrando un ejemplo en pantalla. Este tipo de proyectos de descubrimiento anticipan los resultados a analizar o fomentan el descubrimiento por medio del reconocimiento de patrones o incluso utilizan la tecnología de una manera sustancial. Por último, están los proyectos de redacción,
en los cuales se pueden realizar por escrito comparaciones con métodos actuales e incluso se sugieren referencias adicionales de estudio. Los estudiantes suelen tener algunas dificultades con problemas que carecen de un procedimiento definido para llegar a una respuesta. Al terminar el capítulo 1, se presentan los principios para la resolución de problemas, que presentan principios justamente que se pueden aplicar tanto de manera explícita como implícita en todo el contenido de la serie. En los capítulos 2 a 16 se incluye la sección Problemas adicionales, en las que se pueden aplicar los principios para la resolución de problemas antes presentados. Como hemos mencionado, esta obra permite el uso de la tecnología. Para aprovechar mejor este tipo de herramientas, es importante entender con claridad los conceptos que subyacen su uso, pues de esa manera será posible descubrir y aumentar el dominio de los conceptos. Incluso la obra presenta algunos ejercicios en los que se aconseja en especial el uso de las herramientas tecnológicas. Este tipo de ejercicio se distingue del resto, pues contiene alguno de los siguientes símbolos. Un icono en forma de gráfica, como el que se presenta en el ejercicio que aparece en la parte superior de la pantalla. Este icono indica que se requiere un programa o una calculadora graficadora para trazar una gráfica. O bien también se puede incluir el segundo icono, que contiene una letra T encerrada en un recuadro. Este lo pueden observar en el ejercicio que aparece en la parte inferior de la pantalla. El significado de este icono es que se requiere el uso de tecnología para completar el ejercicio. Es importante mencionar aquí que el uso de la tecnología no se limita a los ejercicios marcados con estos iconos, sino que se pueden utilizar a lo largo de la obra. Ahora revisemos cuáles son las novedades de esta edición. El primer cambio es que esta edición es la novena en inglés, pero se presenta como la primera en español. Esto se debe a que el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que también se conoce como INDAUTOR, lo solicitó de esa manera, pues se incorporaron dos coautores que ya mencionamos antes, Daniel Clegg y Salim Watson. La segunda novedad es que esta edición incluye más de 20% de ejercicios nuevos con respecto a la octava edición. En la pantalla se presenta uno de estos ejercicios de nueva edición. La finalidad es incrementar la confianza en los estudiantes y reforzar la comprensión de los conceptos fundamentales de cálculo. Otro cambio de la nueva edición es que se añaden pasos adicionales en la resolución de ejemplos para proporcionar más detalles acerca de los pasos a seguir al resolver los ejemplos que se presentan. Veamos esta diferencia entre las dos ediciones. Del lado izquierdo de su pantalla pueden ver un ejemplo de la octava edición y del lado derecho se presenta ese mismo ejemplo, pero de la manera en que aparece en la nueva edición. Pueden observar que ese mismo fragmento crece, es decir, el texto aumenta de tamaño, porque se agregaron los textos marcados con recuadros rojos. Otra novedad es la reestructuración de secciones con el fin de presentar la información con aún más claridad y hacer más comprensibles los conceptos clave. En la pantalla les presento un fragmento de la octava edición. Pueden ver que se incluye una breve línea que antecede la figura y luego inicia un ejemplo. Esto cambia en la nueva edición, como veremos enseguida. En la nueva edición se incluye el subtítulo y la explicación breve que aparecen en un recuadro rojo justo antes del ejemplo. Todas las gráficas e ilustraciones fueron revisadas. Algunas de ellas fueron actualizadas y otras, como esta que se aparece en su pantalla, se incluyen por primera vez. Las ilustraciones ofrecen una visión gráfica adicional de los conceptos clave. Otro aspecto nuevo es que se abordan algunos subtemas dentro de las secciones o bien como parte de los bloques de ejercicios. Los nuevos subtemas son cocientes de diferencia simétricas, que se integra en el capítulo 2, integrales impropias de más de un tipo, que aparece en el capítulo 7, y torsión, que se presenta en el capítulo 3.
En la parte derecha de su pantalla pueden ver uno de esos subtemas nuevos que aparece en el capítulo 2 como parte del ejercicio 70. La utilidad de estos libros no solo radica en los conocimientos que contiene, pues gracias a ellos se desarrollan diferentes habilidades y capacidades que resultan útiles en la vida profesional. Estas obras ayudan a hablar el lenguaje universal de las matemáticas, así como a desarrollar la imaginación y el escepticismo de manera simultánea gracias a la adquisición de un marco lógico analítico. Con el estudio del cálculo, además, aumenta el nivel de comprensión de las demás materias de la carrera que se cursa. Asimismo, se estudian los aspectos fundamentales de la materia. Sin embargo, el estudio del cálculo no se limita a los aspectos fundamentales de la materia en estas obras, sino que también se aborda el cálculo desde diferentes áreas profesionales por medio de aplicaciones variadas. Esto resulta útil para comprender la aplicación de estos conceptos en la vida profesional. Algunas de las aplicaciones que se estudian a lo largo de las obras son el cálculo del gasto cardíaco, por ejemplo. Esta aplicación resulta útil para quienes se enfoquen en las ciencias de la salud. Al respecto, estamos incluyendo un ejemplo en la pantalla. Para quienes opten por el estudio de la física, resultarán de particular interés las aplicaciones como el cálculo de masa, carga eléctrica, centro de masa y trabajo, entre otros. En la pantalla se incluye un ejemplo en el que se calcula el trabajo necesario para vaciar un tanque. En las áreas de negocios y economía se resuelven problemas de optimización. Por ejemplo, en este ejercicio que aparece en pantalla, se puede aplicar la función de costo al calcular cómo producir un producto al reducir al mínimo sus gastos de producción. Estas obras cuentan con varios componentes. El primero son sus páginas preliminares que se encuentran al inicio de los libros impresos y de los ebooks. Estas páginas incluyen una gran cantidad de información de interés. Primero se encuentran las páginas de referencia, que justamente están apareciendo en su pantalla. Estas páginas contienen fórmulas clave recortables que les permitirán mantenerlas siempre a la mano y estarlas recordando, estudiarlas, en fin, tenerlas siempre de cerca hasta que se familiaricen totalmente con ellas. Además, las páginas preliminares incluyen información de la obra como características, novedades, contenido e información acerca de los autores. De hecho, en la página legal, que resulta ser la página número 2 romano del libro y del ebook, se especifica algo que ya mencionamos, que es que esta obra corresponde a la traducción al español de la 9ª edición en inglés, pero que en español es considerada primera edición, como ya explicamos por solicitud de indautor. En las páginas preliminares también se incluyen exámenes diagnóstico, los cuales ayudan a autoevaluar los conocimientos en 4 materias: álgebra, geometría analítica, funciones y trigonometría. Esta parte es importante y resulta bastante útil porque justamente son los conocimientos necesarios para tener éxito al aprender cálculo. Las 3 obras que componen esta serie de cálculo de Stuart se encuentran disponibles en formato impreso y en ebook. Todas ellas van acompañadas de varios recursos adicionales disponibles en el sitio de Cengage Latinoamérica. Para profesores, se cuenta con presentaciones en PowerPoint, manual de soluciones y banco de preguntas, todo en español. Un aspecto novedoso de estos recursos es que justamente están disponibles en español, lo cual responde totalmente a las peticiones que los profesores nos hicieron llegar en las que nos sugerían traducirlos. Cabe mencionar aquí que para accesar a estos materiales es necesaria una clave que los instructores pueden obtener mediante nuestros representantes de Cengage, y estas claves están sujetas a términos y condiciones. Mientras que para estudiantes estamos ofreciendo como recurso adicional en línea el tema ecuaciones diferenciales de segundo orden.
Como comentamos, para accesar a los recursos adicionales hay que visitar el sitio de Cengage Latinoamérica, que es www.latam.cengage.com. Una vez que ingresan al sitio, hay que hacer clic en el botón Catálogo de libros, que aparece señalado con una flecha roja en la pantalla. Después se tienen que ingresar los datos del libro, ya sea disciplina, materia, título, autor o número ISBN. Una vez que se encuentra la obra, hay que seleccionar la pestaña Materiales de apoyo, que aparece señalada con una flecha roja en pantalla, y luego presionar el botón rosa Descargar. Y con esto ya será suficiente para obtener nuestros recursos adicionales. Uno de nuestros recursos importantes que apoya la enseñanza-aprendizaje es WebAssign. WebAssign es una solución en línea totalmente personalizable para las carreras STEM, en la que los profesores pueden decidir a qué tipo de reactivos pueden acceder los estudiantes y en qué momento. El motor de calificación patentado con que cuenta WebAssign evalúa las respuestas y brinda realimentación instantánea a los estudiantes, al mismo tiempo que analiza cuáles son los temas que se le dificulta a cada alumno. Esta herramienta ahora está disponible en español para la serie Cálculo de Stuart y cuenta con 4,200 nuevos reactivos, así como 200 videos Watched doblados al español. Veamos uno de estos videos Watched disponibles en WebAssign que ayudan a fomentar e incrementar los conocimientos de la materia, así como a desarrollar habilidades en cálculo gracias a la tecnología avanzada de WebAssign. Use el teorema de Pappus para encontrar el volumen del sólido dado, un cono con altura h y radio de base r. Se puede generar un cono con altura h y radio r al rotar un triángulo rectángulo alrededor de uno de sus catetos, como se muestra en la figura. La coordenada x del centroide barra es 1/3 r. Así que según el teorema, el volumen del cono B está dado por AD, que es igual a 1/2 de la base por la altura por 2pi x barra, o sea, 1/2 RH por 2pi por 1/3 R, lo cual es 1/3 pi R al cuadrado H. Use el teorema. Adicionalmente, la obra cuenta con otro componente, el sitio web de Stuart, que fue creado por los autores de la obra y que cuenta con varios recursos adicionales. Cabe mencionar que este sitio solo está disponible en inglés en www.stuartcalculus.com. Confiamos que todas las características, novedades y recursos que conforman la serie Cálculo de Stuart publicada por Cengage te ayudarán a alcanzar tus metas de estudio y que se reflejarán en tu labor profesional. Gracias por asistir a esta presentación de la serie Cálculo de Stuart publicada por Cengage dentro del marco de la Feria Virtual del Libro y Cultura del Instituto Politécnico Nacional 2021.